12 de julio de 2016, presidencia del diputado Henry Ramos Ayub. La presidencia, siendo las 3 p.m., solicitó a Secretaría verificar la existencia de quórum. Al ser constatada la falta de quórum, para ese momento la presidencia concedió un lapso de espera de 30 minutos. Cumplió el lapso de espera referido y previo anuncio por Secretaría de la existencia de quórum, la presidencia ejercida por el diputado Henry Ramos declaró abierta la sesión con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Enrique Márquez, del segundo vicepresidente, diputado José Simón Calzadilla, del secretario Roberto Eugenio Marro Borjas y del subsecretario José Luis Cartaya, así como de los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. En ese sentido, la presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del acta aprobada en sesión ordinaria del 7 de julio de 2016, siendo esta aprobada. A continuación, dio lectura la cuenta. Comunicación suscrita por la ciudadana Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los estados partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa de Brasil, el 16 de diciembre de 2004, y la enmienda al acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los estados partes del Mercosur, suscrita en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Imprímase y distribúyase. Segundo, comunicación suscrita por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria de acuerdo sobre traslado de las personas condenadas entre los estados partes del Mercosur con la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Imprímase y distribúyase. Tercero, comunicación suscrita por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo de Integración Educativa para la Formación de Recursos Humanos a nivel de posgrado entre los países miembros del Mercosur, suscrito en la ciudad de Fortaleza, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 1996, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Imprímase y distribúyase. Cuarto, comunicación suscrita por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo de Integración Educativa para la Persecución de Estudios de Posgrado en las universidades de los países miembros de Mercosur, suscrito en la ciudad de Fortaleza, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 1996, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Imprímase y distribúyase. Comunicación suscrita por el Grupo de Diputados de la Fracción de la Unidad, mediante la cual remiten el proyecto de ley especial de inclusión facultativa en el Seguro Social, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, impacto e incidencia presupuestaria y económica. Imprímase y distribúyase. Sexto, comunicación suscrita por la ciudadana, la diputada Gladys Guaipo, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de educación intercultural bilingüe, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, impacto e incidencia presupuestaria y económica. Imprímase y distribúyase. Séptimo, comunicación suscrita por la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, mediante la cual remiten el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, impacto e incidencia presupuestaria y económica. Imprímase y distribúyase. Octavo, comunicación suscrita por la Comisión Permanente de Contraloría, mediante la cual remiten el informe del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a los efectos de su segunda discusión. Imprímase y distribúyase. Noveno, comunicación suscrita por los diputados de la Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual remiten el informe final de esa comisión especial. Imprímase y distribúyase. Décimo, permiso solicitado por el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Apure, Gerson Antonio Vizcaíno Dugarte, por el lapso de 30 días, reservado. En ese sentido, se pasó a considerar el único reservado de la cuenta, referente a la solicitud del diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Apure, Gerson Antonio Vizcaíno Dugarte, para un permiso solicitado por 30 días, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado. Acto seguido, la presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura a la propuesta de orden del día. Primer punto. Proyecto de acuerdo en homenaje post-mortem por el sensible fallecimiento del insigne músico Alirio Díaz Leal, ilustre músico venezolano. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de garantía de la alimentación escolar. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 295 con rango y fuerza de ley de minas. Cuarto, primera discusión del proyecto de reforma de la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Quinto, debate sobre la violación de derechos humanos y abuso de poder por acciones de la Operación de Liberación del Pueblo, OLP. Posteriormente, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Elías Mata, quien solicitó la modificación del orden del día, en el sentido de que el punto cuarto, referente a la primera discusión del proyecto de reforma de la ley orgánica que reserva el Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, pasará a ser el primer punto del orden del día. Del mismo modo, le fue concedido el derecho de palabra a la diputada Delcy Solórzano, quien solicitó la modificación del orden del día con el fin de que el quinto punto del mismo, referente al debate sobre la violación de derechos humanos y abuso de poder por acciones de la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, fuese pasado al segundo punto.
sometió a votación las propuestas del diputado Elías Mata y la diputada Teresa Solórzano de modificar en forma estructural el orden del día. El mismo resultó aprobado, quedando de la siguiente manera. Primer punto, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos de las actividades primarias de los hidrocarburos. Segundo, debate sobre violación de los derechos humanos y abuso de poder por acciones de la Operación de Liberación del Pueblo, OLP. Tercero, proyecto de acuerdo en homenaje post-mortem por el sensible fallecimiento del insigne músico Alirio Díaz Leal, ilustre músico venezolano. Cuarto, primera discusión del proyecto de ley de garantía de la alimentación escolar. Quinto, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 295 con rango y fuerza de ley de minas. Posteriormente, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Williams Barriento para un punto de información, quien solicitó la transmisión de un video grabado en varios centros de salud, donde se refleja la cruda y grave situación del hambre que atraviesa Venezuela. Una vez transmitido el video, la presidencia agradeció su presentación y ordenó que fuese remitido a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral para que estudie el caso y elabore un informe correspondiente y a la mayor brevedad posible sea remitido a la Cámara para su consideración. Primer punto, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica que reserva bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. En primer lugar, la presidencia procedió a someter a votación el carácter orgánico del proyecto de reforma de la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos, como lo establece la Constitución en la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 203, el cual resultó aprobado con la votación de los 2/3 de los presentes, tal como lo establece el precitado artículo. Para la presentación del proyecto de ley, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Elías Mata, quien hizo uso de la tribuna de oradores, y seguido por los diputados Asdrúbal Chávez y Enrique Márquez. Concluidas las intervenciones, fue sometido a votación el proyecto de reforma de ley, resultando aprobado en primera discusión. Finalmente, fue ordenada su remisión a la Comisión Permanente de Energía y Minas a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Segundo punto, debate sobre la violación de los derechos humanos y abuso de poder por acciones de la Operación de Liberación del Pueblo, OLP. Para dar inicio al debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Delsa Solórzano, quien hizo uso de la tribuna de oradores y solicitó fuesen escuchadas por la Cámara 3 víctimas de la OLP. En ese sentido, le fue otorgado el derecho de palabra a las ciudadanas Emily León, Brigitte Duarte y Olga Mesa. Para dar continuación al debate, intervinieron los diputados Nora Delgado, Juan Pablo Guanipa, Juan Marín, Carlos Milichalangeli, Edwin Rojas, Juan Guaidó y el derecho de réplica a los diputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa. Una vez concluidas las intervenciones, la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del proyecto de acuerdo presentado por los diputados Delsa Solórzano, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado. Tercero, proyecto de acuerdo en homenaje post-mortem por el sensible fallecimiento del insigne músico Alirio Díaz Leal, ilustre músico venezolano. Con respecto a este punto, la presidencia le concedió el derecho de palabra a Alfonso Marquina, quien hizo uso de la tribuna de oradores, seguido del derecho de palabra de los diputados Julio Chávez y Teodoro Campos, quien solicitó a la Junta Directiva fuese permitido a los diputados del Estado Lara dar lectura de forma conjunta al proyecto de acuerdo presentado. En ese sentido, la presidencia ordenó a los diputados del Estado Lara dar lectura del proyecto de acuerdo presentado, el cual, siendo sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Cuarto punto, primera discusión del proyecto de ley de garantía de la alimentación escolar. Para la presentación del proyecto de ley, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Miguel Pizarro, quien hizo uso de la tribuna de oradores, seguido por los diputados Loengri Mateus, Denis Fernández, Ismael León, Nosli Rodríguez, Karin Salanova, Carlos Valero, Williams Gil, Milagro Sánchez Eulate y Mariela Magallanes. Concluidas las intervenciones, fue sometido a votación el proyecto de ley de garantía de la alimentación escolar, resultando aprobado en primera discusión, y fue ordenada su revisión a la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral a los fines de elaboración del informe para su segunda discusión. Quinto punto, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 205 con rango y fuerza de ley de minas. Para la presentación del proyecto de ley, la presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Elías Mata, quien hizo uso de la tribuna de oradores, seguido los diputados Julio Chávez, Francisco Sucre y Rachid Yazbek. Concluidas las intervenciones, fue sometido a votación el proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 295 con rango y fuerza de ley de minas, resultando aprobado en primera discusión. Finalmente fue ordenada su remisión a la Comisión Permanente de Energía y Minas a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Una vez agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión y convocó a los diputados y diputadas a la sesión ordinaria el día jueves 14 de julio a las 10:30 am. Acta leída en la sesión ordinaria del día 14 de julio de 2016. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el acta que acaba de ser leída por secretaría lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobada. Cuenta, ciudadano secretario. Cuenta sesión ordinaria del día jueves 14 de julio de 2016. Primer punto. Comunicación suscrita por el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Alfonso José Marquina Díaz,
en su carácter de presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante la cual solicita una prórroga de 15 días para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 2174, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Reservado. Segundo punto, comunicación suscrita por el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, Enrique Márquez Pérez, en su carácter de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, mediante la cual propone la creación de una comisión ordinaria encargada de trabajar la revisión de los procesos y procedimientos internos de este Parlamento y proponer los elementos necesarios para la modernización interna de la institución. Asimismo, anexa listado con los integrantes de la comisión. Reservado. Tercero, comunicación suscrita por el diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Jorge Millán, en su carácter de presidente de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país, mediante la cual solicita una prórroga de 60 días a objeto de dar cabal cumplimiento a las tareas encomendadas por la plenaria y particularmente para la revisión exhaustiva de la ley orgánica para el sector eléctrico. Reservado. Primer Entonces, reservado de la cuenta, ciudadano secretario. Ciudadano Henry Llamos Ayú, presidente de la Asamblea Nacional. Estimado presidente, me dirijo a usted en la oportunidad de hacer referencia al proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 2174, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, aprobado en primera discusión en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2016. Y el cual está haciendo estudio de análisis y esta Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico con la finalidad de presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional el informe de segunda discusión. Ahora bien, tomando en consideración la importancia del tema, de las reuniones pautadas y de la debida consulta pública realizada a nivel nacional, se remitió mediante comunicación número CPFIDE número 182 y 199 de fecha 5 de mayo y 24 de mayo de 2016, la solicitud de una prórroga para la remisión del respectivo informe. Sin embargo, para continuar con la evaluación de los soportes consignados ante esta comisión, así como de las modificaciones del articulado de la referida reforma parcial, se hace necesario extender el tiempo estipulado, por lo que solicito una nueva prórroga de 15 días adicionales para consignar el informe definitivo. Sin otro particular que hacer referencia, me suscribo atentamente, diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la prórroga solicitada por el diputado Alfonso José Marquina hasta por 15 días para consignar el informe para segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto número 2174 con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado, ciudadano secretario. Diputado Henry Ramos Ayú, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Por medio de la presente, me dirijo a usted para formalizar el planteamiento que hemos acordado en relación a la constitución de una comisión ordinaria de esta Asamblea Nacional encargada de trabajar en la revisión de los procesos y procedimientos internos de este Parlamento y proponer los elementos necesarios para la modernización interna de nuestra institución. A tales efectos, le propongo que esta comisión ordinaria de modernización quede integrada de la siguiente manera: Enrique Márquez, presidente; José Luis Cartaya, secretario; Armando Armas, miembro; Juan Mateus, miembro; Williams Dávila, miembro; y Carlos Berribeitia, miembro. Sin más que hacer, agregar atentamente Enrique Márquez, primer vicepresidente. Bien, leída la correspondencia, la presidencia proveerá la designación de la comisión porque es su facultad reglamentaria. Siguiente punto, ciudadano secretario. Ciudadano Henry Ramos Ayú, presidente de la Asamblea Nacional, muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, se sirva prorrogar de nuevo la vigencia de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país, con el objeto de dar cabal cumplimiento a las tareas encomendadas por la plenaria y particularmente para revisión exhaustiva de la Ley Orgánica para el Sector Eléctrico. Dicha comisión se instaló el 17 de febrero de 2016, por lo tanto solicitamos una extensión de 60 días. Sin otro particular al cual hacer referencia, reciba un cordial saludo, atentamente, diputado Jorge Millán, presidente de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la solicitud hecha por el diputado Jorge Millán
diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, en su carácter de presidente de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país, solicitando una prórroga hasta por 60 días para presentar en la plenaria el informe correspondiente. Se servirá manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Orden del día, ciudadano secretario. Orden del día, ciudadano secretario. Propuesta orden del día, sesión ordinaria del día jueves 14 de julio de 2016. Primer punto, lectura del texto definitivo del informe de la Comisión Mixta para investigar la problemática del agua. Segundo, primera discusión del proyecto de ley especial que restituye el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas. Tercer punto, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Cuarto, proyecto de acuerdo en conmemoración por los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda. Quinto, proyecto de acuerdo en homenaje por el sensible fallecimiento del maestro Inocente Carreño, insigne músico y compositor, director de orquesta venezolano. Es todo, señor presidente. Antes de entrar a considerar la aprobación del orden del día y las eventuales modificaciones que pueda sufrir, la presidencia cumple con informar lo que a continuación haré y luego considerar alguna propuesta que haré a la Cámara. Mediante decreto número 2371 del 12 de julio de 2016, publicado en Gaceta Oficial número 40942 de la misma fecha, se prorroga por 60 días el estado de excepción y de emergencia económica declarado mediante el decreto número 2323 del 13 de mayo de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6227, extraordinario de fecha 13 de mayo de 2016. El decreto número 2371 no contiene mención alguna a la necesaria aprobación de la prórroga por la Asamblea Nacional, a pesar de que el artículo 338 de la Constitución establece claramente que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. La atribución del presidente de la República en relación con la prórroga de los estados de excepción se circunscribe a solicitarla, tal como lo dice textualmente el artículo 339 de la Constitución. No obstante, a la luz de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en sus artículos 26 y 27, la solicitud de prórroga se produce por medio de un decreto, de manera que el decreto dictado por el presidente de la República representa, de acuerdo con los artículos 338 y 339 de la Constitución y los susomentados artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica citada, una solicitud de prórroga sobre la cual la Asamblea Nacional debe pronunciarse. El artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción prevé el procedimiento a seguir. Cito: el decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o el aumento del número de garantías restringidas será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial, que se realizará sin previa convocatoria dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto. Fin de la cita. El decreto 2371 se hizo público ayer, 13 de julio de 2016, pero la Sala Constitucional, en sentencia número 7 del 11 de febrero de 2016, consideró determinante, a los fines del plazo de 48 horas previsto en el artículo 27 citado, la fecha de la publicación en Gaceta Oficial, aun cuando ésta se editare o divulgare con retraso y su texto se hubiera difundido en fecha ulterior. Ello implica que la Asamblea Nacional debe considerar el decreto hoy jueves 14 de julio en sesión especial que no requiere previa convocatoria. Han surgido dudas sobre la forma de compatibilizar el artículo 27 con el artículo 26 de la Ley Orgánica mencionada, pues este último dispone que el decreto que declare un estado de excepción o mediante el cual se solicita su prórroga será remitido a la Asamblea Nacional dentro de los 8 días siguientes a que haya sido dictado para su consideración y aprobación. Y añade que si esta remisión no se produce, la Asamblea se pronunciará de oficio. Esto daría a entender
que debe esperarse el envío del decreto correspondiente a la Asamblea Nacional dentro de ese lapso de 8 días, para seguidamente decidir al respecto en sesión especial. Solo vencido este lapso de 8 días sin que la revisión se haya realizado, la Asamblea Nacional conocería de oficio el decreto. Sin embargo, la Sala Constitucional ha sostenido con reiteración que el plazo que debe seguirse es el del artículo 27 de la Ley Orgánica. Así lo estableció en sentencia número 7 del 11 de febrero de 2016 en estos términos. Cito: debe indicarse que en lo que concierne al control político deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto. Artículo 27, párrafo primero de la Ley Orgánica sobre estado de excepción. Norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, prosigue la sentencia, el lapso máximo para su decisión es de 8 días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Este criterio se ratificó en la sentencia número 411 del 19 de mayo de 2016. Debe advertirse que ambas sentencias se refieren a la declaración del estado de excepción, no a la prórroga, pero los artículos 26 y 27 citados equiparan ambas situaciones desde el punto de vista del procedimiento y de los lapsos. Por tanto, la Asamblea Nacional debe efectuar hoy, 14 de julio, una sesión especial para considerar la solicitud de prórroga del estado de excepción, que consta en la Gaceta Oficial y con los detalles que acabo de mencionar. En consecuencia, la Presidencia, en uso de sus facultades reglamentarias, convoca dicha sesión especial previo a someterlo a la aprobación de la Cámara. Se trata de los artículos 27, numeral 2, en concordancia con el artículo 58, que dice que la Asamblea Nacional podrá celebrar sesiones especiales cuando el cuerpo lo acuerde y en ellas solo se tratará el objeto de la convocatoria. En consideración de la Cámara, la celebración de la sesión especial a la que he hecho referencia para tratar el decreto de prórroga del estado de excepción enviado por el presidente de la República al Tribunal Supremo de Justicia. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. En consecuencia, primero se convoca la sesión especial para las 11:35. En segundo término, la presente sesión se suspende o se declara en receso hasta que concluyamos y resolvamos lo concerniente a la sesión especial. Receso.